Amigos. Debido a inconvenientes no previstos, me he visto obligado a cambiar la voz de estos relatos. Espero les guste y sigan acompañándonos. Un abrazo. El destino del Saiyajin. Capítulo 93. Una solución. Superman flotaba en el cielo, sentado en una nube como un dios benevolente que vigilaba el mundo que tanto amaba. Desde esa altura, la vasta extensión de la Tierra se desplegaba ante él, azul y hermosa, bañada por la luz dorada del sol. Se encontraba en un momento de reflexión profunda, casi como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para él. La posición en la que estaba, con los brazos descansando en sus rodillas y la capa roja ondeando suavemente al viento, era imponente pero también serena. Parecía una figura mítica, un guardián incansable. Desde esa altura, Superman podía escuchar el latido del mundo. Las voces de las personas que vivían sus vidas abajo, ajenas a la magnitud de su lucha interna, pero protegidas por su inquebrantable dedicación. Pero esta vez, esa dedicación llevaba consigo el peso de la incertidumbre. Las marcas en su piel, finas líneas que brillaban de un modo extraño, eran un recordatorio de que su tiempo estaba agotándose. El exceso de radiación que había absorbido estaba afectando su cuerpo de una forma que ni siquiera él podía revertir con su inmenso poder. Mientras observaba el mundo, pensaba en lo que había logrado y en lo que aún quedaba por hacer. Se había entregado por completo a la causa de proteger a la humanidad, pero ahora, frente a su propia mortalidad, se encontraba confrontado con preguntas que nunca antes se había permitido hacerse. ¿Qué legado dejaría atrás si no lograba sobrevivir? ¿Qué marca dejaría en la Tierra más allá de sus hazañas? Superman no era solo un héroe. Era un símbolo de esperanza, un faro de luz en tiempos oscuros. Y aunque su poder físico era inmenso, lo que más importaba era el impacto que había tenido en las vidas de las personas. Recordó el cumpleaños de Lois, celebrado apenas unos días atrás. Había sido un día lleno de risas y alegría, un respiro en medio de la tormenta. Clark la había llevado a la luna, cumpliendo uno de los sueños más grandes de su vida. Diseñaron juntos un traje especial, una maravilla de la ingeniería que le permitió soportar el vuelo a velocidades increíbles y las condiciones extremas del espacio. Recordó la expresión en su rostro cuando pisaron la superficie lunar por primera vez, la luz de las estrellas reflejada en sus ojos, y el asombro que llenaba cada gesto suyo. Había sido un regalo, no solo para ella, sino también para él. Un momento de paz, una prueba de que, a pesar de todo lo que enfrentaban, aún podían encontrar la felicidad en los momentos más simples. Y no es plana, habían sido las palabras de Lois al mirar la Tierra desde la superficie lunar. Le sacaré esto en cara a Jimmy. Superman rió al recordar eso y exhaló lentamente mientras sus pensamientos regresaban al presente. Las nubes bajo él parecían casi tangibles, como un colchón suave que lo sostenía, pero no podían aliviar el peso que sentía en su pecho. Sabía que su tiempo con Lois, con la gente a la que amaba, estaba llegando a su fin. El legado que dejaría atrás no sería solo el de un hombre que volaba o que tenía fuerza inimaginable, sino el de alguien que eligió hacer lo correcto, sin importar el costo. Pero aún así, esa idea le dolía. Dejar a Lois, dejar su vida, era un precio que no estaba preparado para pagar. Levantó la vista hacia el sol, su fuente de poder y, paradójicamente, la causa de su posible destrucción. ¿Qué significaba ser Superman cuando todo lo que era, toda su fuerza, se volvía su mayor enemigo? En ese momento, se sintió pequeño ante la magnitud del universo, y una oleada de vulnerabilidad lo invadió. El mundo seguía girando abajo, pero él no podía evitar preguntarse cuánto más tiempo podría seguir protegiéndolo. Justo cuando esos pensamientos oscuros empezaban a arraigarse en su mente, el zumbido familiar de su comunicador lo sacó de sus cavilaciones. Era Bulma. Clark, necesito que vuelvas a la fortaleza cuanto antes, dijo con una mezcla de urgencia y alivio en su voz. He encontrado algo que podría salvarte. Pero, trae a Lois contigo. Es importante que ella esté aquí. Superman parpadeó, la sorpresa desdibujando momentáneamente la gravedad de sus pensamientos. La esperanza brilló tímidamente en su pecho. Sin perder más tiempo, se levantó lentamente de la nube, su mirada aún fija en la tierra, en la gente que amaba. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero si había una oportunidad, incluso una pequeña, de salvarse y continuar con su misión de proteger a la humanidad, debía intentarlo. El aire a su alrededor se tensó por un momento mientras inhalaba profundamente.
Luego, con un impulso suave, Superman se elevó de la nube, dejando que la capa ondeara detrás de él, listo para regresar a la fortaleza y enfrentar lo que el destino tenía preparado para él. Londres. Diana caminaba por las calles, su figura majestuosa capturando la atención de algunos transeúntes que reconocían a la guerrera amazona. El sol se reflejaba en la parte visible de su armadura mayoritariamente oculta por su ropa, pero en su interior, algo más brillante había comenzado a florecer: la seguridad en sus nuevas habilidades. Desde que había aprendido a manejar el ki y dominar el ultra instinto, sentía que nada podía detenerla. Su mente era clara y su cuerpo, más ágil que nunca. Mientras patrullaba, un leve destello de energía le llamó la atención. Era un rastro inconfundible, uno que ya había sentido antes. Cheetah. Había escapado hace poco de la cárcel, pero ahora, Diana podía rastrear a su enemiga sin esfuerzo. Su habilidad para sentir el ki hacía imposible que alguien como Cheetah, cuya energía siempre parecía vibrar con rabia y desesperación, pudiera esconderse. Sin perder tiempo, Diana se dirigió hacia la fuente de ese ki, su rostro imperturbable pero su mente navegando entre el presente y un pasado reciente. Cheetah, quien alguna vez representara una amenaza mortal para ella, ahora no era más que un obstáculo menor. Diana sonrió con una serenidad que sorprendía incluso a ella misma, pensando en cómo habían cambiado las cosas. No hacía tanto tiempo, Cheetah, junto a Giganta, le tendió una emboscada que casi la mata. Recordaba la emboscada en detalle. El golpe brutal de Giganta, la velocidad salvaje de Cheetah. Diana había luchado con todo lo que tenía, pero se vio superada, herida de gravedad y vulnerable. En ese momento, cuando el mundo parecía oscurecerse, apareció Goku. El recuerdo de aquella batalla se entrelazaba con los sentimientos que había desarrollado por él. Al principio, Goku había sido solo un aliado, un amigo. Pero esa vez, cuando llegó para salvarla en medio del caos, algo cambió. Goku había llegado transformado en Super Saiyajin, y sin ningún esfuerzo había derrotado a sus atacantes, mientras que ella, en su estado debilitado, simplemente se dejó llevar y ser rescatada por Goku. En ese entonces lo sintió más que nunca, esa mezcla de fuerza inquebrantable y bondad genuina que lo caracterizaba. Goku la curó durante el vuelo de regreso, transformándose en su versión divina roja, su cuerpo brillando con una energía curativa que ella apenas conocía en ese momento. A pesar de sus dolores y la humillación de la derrota, no pudo evitar sentirse segura en sus brazos. Después de llegar a su mansión, le dio una semilla del ermitaño, lo que terminó de restaurar su fuerza por completo. Fue en ese momento, todavía confusa pero llena de gratitud y alivio, cuando lo miró a los ojos y sin pensarlo, lo besó. No fue un beso planificado ni consciente, sino un reflejo de la fragilidad que sentía en ese momento. Había sido la guerrera incansable durante tanto tiempo, pero por primera vez, se permitió ser la princesa que era rescatada por su príncipe. Diana sonrió al recordar ese instante, su mano apretando con firmeza el lazo de la verdad que ahora envolvía a Cheetah. ¿Cómo había cambiado desde entonces? Se decía a sí misma mientras llevaba a una sorprendida Cheetah quien no entendía cómo la habían capturado con tanta facilidad. El beso fue solo el principio, pero en ese momento, comprendió algo más profundo sobre su relación con Goku. Él no la veía como alguien inalcanzable o solo como una guerrera. Para él, ella era Diana, con todas sus fortalezas y debilidades. Y esa sensación de ser vista por quien realmente era, la conectó con él de una manera que jamás había esperado. Ahora, ambos eran más que compañeros de armas. Eran novios. Su relación había crecido con cada batalla, con cada conversación y con cada momento compartido. Diana, aunque aún la amazona imbatible, se había permitido ser vulnerable con Goku, y él había respondido con la misma honestidad y entrega. Mientras estos pensamientos se arremolinaban en su mente, Cheetah ya estaba contenida, debilitada por el poder que ahora dominaba a Diana con facilidad. Ya no eres una amenaza para mí, pensó, mientras terminaba de atarla y la entregaba nuevamente a las autoridades. Se dio cuenta de cuánto había crecido, no solo como guerrera, sino como persona. Justo en ese momento, su comunicador sonó. Era Bulma. Diana, necesito que vengas a la fortaleza. Y rápido, dijo la científica, su tono firme pero lleno de una emoción que Diana reconoció al instante. Es sobre Superman. Y trae a Goku contigo. El nombre de Superman la sacó por completo de sus recuerdos. Diana frunció el ceño, con una preocupación naciente.
Sabía que algo importante estaba por suceder, y aunque su mente había estado divagando en momentos más ligeros y personales, ahora debía enfocarse en el siguiente desafío. Con una última mirada a Cheta, Diana se preparó para volar hacia la fortaleza de la soledad, con el peso alegre de sus recuerdos y de la situación actual pesando en su pecho. Pero había una certeza en su corazón: Goku estaría a su lado, como siempre. Gotham. Bruce estaba en la Batcueva, el lugar donde se había entrenado durante los últimos meses, perfeccionando sus nuevas habilidades con el ki. A lo largo de su vida, había dominado todo tipo de disciplinas físicas y mentales, pero este poder nuevo requería algo más. Un control absoluto no solo de su cuerpo, sino también de su espíritu. Había progresado bastante, pero los recuerdos y el peso de las vidas que había visto apagarse todavía lo seguían, haciéndolo difícil mantener la calma que el uso del ki exigía. Sin embargo, gracias a su charla reciente con Alfred, Bruce había encontrado una manera de gestionar esa carga emocional. Ya no lo perturbaba como antes, pero el camino hacia el dominio total aún parecía largo. Sentado en posición de loto sobre una plataforma elevada, flotando levemente, Bruce respiraba profundamente, concentrando su energía. Podía sentir la vibración del ki alrededor de él, una sutil corriente de poder que le permitía estar en sintonía con el mundo. Estaba profundamente inmerso en su meditación, cada fibra de su ser estaba enfocada en mantener la paz interna, cuando de repente... Bruce. El grito agudo y característico de Bulma resonó en su comunicador, rompiendo el silencio de la Batcueva. El impacto de la interrupción fue tan abrupto que Bruce perdió la concentración de inmediato. Sin poder controlar la energía que había acumulado, fue lanzado hacia atrás, cayendo pesadamente al suelo con un estruendo. Mientras intentaba incorporarse, la frustración lo invadió. Aún no dominaba completamente el ki, y esto solo le recordaba cuánto le faltaba por aprender. «Maldición», gruñó, frotándose el hombro mientras se levantaba. La voz de Bulma continuaba en el comunicador, sin darle tregua. «Bruce. Sé que me escuchas, y más te vale estar listo, porque necesito que vengas a la fortaleza. Ahora mismo. Y trae a Bárbara contigo», ordenó, enérgica como siempre. Bruce se quitó el polvo de su traje mientras ajustaba su comunicador. «¿Qué demonios es tan urgente como para que hackees mis sistemas otra vez, Bulma?», respondió con el ceño fruncido, sabiendo bien que Bulma era la única que podía burlar sus defensas tecnológicas. «No hay tiempo para explicaciones ahora. Es sobre Superman. Es muy importante. Y por cierto, sigues necesitando trabajar en esa concentración», agregó, con un tono burlón al haber escuchado claramente el estruendo que él había provocado al caer. Bruce apretó los puños por un momento, molesto con la situación, pero sabía que si Bulma lo estaba contactando de esa manera, algo realmente grave debía estar sucediendo. Además, ella no solía alarmarse sin una buena razón. «Está bien, estaré ahí». Cortó la comunicación, aún con la mente en la caída que acababa de sufrir. Bruce se acercó al intercomunicador interno de la Batcueva y llamó a Bárbara para explicarle que la pasaría a buscar en pocos minutos a la corporación. Mientras se ponía su capa, no pudo evitar reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Algo relacionado con Superman. Bulma parecía haber encontrado algo importante, pero no sabía si era una buena o mala noticia. Al mirar su reflejo en una de las pantallas, Bruce se permitió un breve suspiro. Estaba mejorando, sí, pero aún tenía un largo camino por recorrer. Y si la situación lo requería, tendría que estar en su mejor forma, tanto física como mental. «No es momento para fallos», pensó, mientras se preparaba para partir. Fortaleza de la Soledad. La atmósfera dentro de la Fortaleza de la Soledad era pesada, más densa que nunca. La reunión era similar a la anterior, con todos los rostros familiares de Superman, Lois, Diana, Bruce, Goku, Bárbara, y por supuesto, Bulma, que los había convocado una vez más. Esta vez, sin embargo, el semblante de Bulma era más grave, reflejando la desesperación detrás de la solución que había encontrado. «He encontrado una alternativa, una solución, pero debo advertirles que es mucho más riesgosa y extrema», comenzó Bulma, sus manos temblaban levemente mientras mostraba una nueva proyección, esta vez centrada en el sol. Todos en la sala se tensaron al escuchar esas palabras. Los ojos de Superman se fijaron en el centro de la proyección. Sabía lo que venía, pero eso no hizo que la sensación de incertidumbre se desvaneciera.
Lois entrelazó sus dedos con los de Clark, mirándolo preocupada. «Bulma, ¿de qué estás hablando?», preguntó Bruce, como siempre, directo al grano. Bulma tomó aire y comenzó a explicar con la misma seriedad que la situación exigía. El problema que enfrenta Superman proviene del exceso de radiación solar que ha estado absorbiendo, hasta el punto en que sus células han comenzado a descomponerse. Hemos intentado encontrar una forma de revertirlo, y si bien la cápsula era una opción, me temo que eso ya no será suficiente. La única manera de curarlo, al menos según los cálculos que he realizado, es que Superman viaje al núcleo del Sol. Bulma dejó que esa información se asentara por un momento antes de continuar. El núcleo del Sol emite una radiación mucho más pura y poderosa que la que recibe aquí en la Tierra. Si logra exponerse a esa radiación directamente, existe la posibilidad de que sus células se reinicien, por decirlo de alguna manera, y que se purifiquen. El silencio que siguió fue casi insoportable. Todos miraban a Superman, cuya expresión se mantenía firme, pero aquellos que lo conocían mejor notaban el pequeño rastro de duda y preocupación en sus ojos. Lois, por su parte, apretó los labios, tratando de procesar lo que eso significaba. ¿Cuánto tiempo tendría que estar ahí?, preguntó finalmente Superman, rompiendo el silencio. Bulma suspiró. No lo sé. Podrían ser semanas, meses, incluso años. No tenemos forma de medir cuánto tiempo tomará que tu cuerpo absorba y procese esa radiación pura. Pero lo más importante es que será una exposición constante, y una vez que estés ahí, no podrás regresar hasta que sientas que te has recuperado. Será un proceso solitario, sin ninguna garantía de éxito inmediato. Lois cerró los ojos un momento, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. No quería perderlo, no de nuevo. La idea de que Clark se fuera al centro del Sol, sin saber cuándo volvería, era desgarradora. Bruce cruzó los brazos, su semblante pensativo, mientras que Diana mantuvo la vista fija en Superman, sabiendo que él tomaría la decisión que todos temían. ¿Es seguro?, preguntó Diana con cautela, queriendo saber si este último recurso podría causar aún más daño. Bulma negó lentamente con la cabeza. No hay ninguna seguridad. Lo único que sabemos es que el Sol es la fuente de sus poderes y que esta radiación pura es nuestra mejor apuesta. Pero, no podemos prever todos los efectos secundarios. No sabemos qué pasará con su cuerpo al exponerse durante tanto tiempo. Es arriesgado, pero es lo único que nos queda. Superman respiró profundamente, mirando a todos sus amigos, su familia. Sabía que debía hacerlo. Sabía que era su única esperanza, pero el peso de la decisión era abrumador. Miró a Lois, que le devolvió la mirada con una mezcla de amor y miedo. Clark, no tienes que hacer esto, dijo Lois, su voz apenas un susurro. Sabía que esas palabras caerían en oídos sordos, pero tenía que decirlas. Era su naturaleza protegerlo, incluso cuando él era el protector del mundo. Superman sonrió suavemente, acariciando su mejilla. Lo sé, Lois, pero si quiero seguir estando aquí contigo, con todos ustedes, debo intentarlo. Su voz era suave, pero firme. Esta era la única opción que quedaba. Goku observaba en silencio, entendiendo lo que significaba tomar decisiones tan difíciles, habiendo enfrentado situaciones similares en su propio universo. Bruce no dijo nada, pero sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Sabía que Superman haría lo correcto, pero la incertidumbre era abrumadora. Bulma terminó de explicar los detalles técnicos, pero nadie parecía estar prestando atención. Todos estaban inmersos en sus propios pensamientos, procesando lo que estaba por suceder. El plan estaba claro. Superman debía ir al Sol, al centro mismo de la estrella que le daba su poder, para someterse a un bombardeo de radiación que podría matarlo, o salvarlo. Finalmente, Superman se levantó, sabiendo que el tiempo de despedirse había llegado. Miró a todos, sus amigos, sus compañeros de batalla, pero sus ojos se detuvieron en Lois. Te prometo que volveré, dijo, aunque el miedo en su propia voz era evidente. Lois asintió, sin palabras. Ella sabía que esa promesa, aunque sincera, era incierta. Sabía que este podría ser el último adiós, pero también sabía que Clark haría todo lo posible por regresar. Te estaré esperando, Clark, dijo, su voz rota por la emoción mientras lo abrazaba una última vez, aferrándose a él con toda la fuerza que podía reunir. El ambiente en la fortaleza estaba cargado de emociones, con todos conscientes de la gravedad de la situación.
Mientras Superman se preparaba para su viaje al sol, el mundo se detuvo un momento. Y aunque había esperanza en esta nueva posibilidad, también había un abismo de incertidumbre que ninguno de ellos podía ignorar. Próximo capítulo. Oculto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el universo guarda silencio? No porque esté vacío, no porque nadie escuche, sino porque todos se esconden de nosotros. En el bosque cósmico, la humanidad no es el explorador. Es el monstruo que camina entre las ramas. Es la llama que puede incendiarlo todo. El bosque humano es una colección de relatos donde el horror no llega del espacio, sino de la tierra, donde quienes nos observan, en lugar de encontrar esperanza, encuentran su final. Descúbrelo en Wattpad. Y recuerda, no estamos solos. Solo estamos en silencio, por ellos. El destino del Saiyajin. Capítulo 94. Oculto. Superman estaba solo en su fortaleza, rodeado de recuerdos y tecnología, pero su mirada estaba fija en un cubo especial. Un visor del universo cero, una ventana a una realidad donde él no existía, pero su esencia lo impregnaba todo. Al observar, una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. Allí, en un pequeño cuarto de los años 30, vio a un joven de gafas llamado Jerry Siegel, escribiendo con entusiasmo. A su lado, otro joven, Joe Shuster, dibujaba, dando vida a una figura emblemática. Los primeros bocetos de Superman aparecían en sus manos, en junio de 1938. Superman observaba en silencio cómo esos trazos rudimentarios se convertían en su imagen, la del héroe que inspiraría a generaciones. En los años que siguieron, vio cómics, dibujos animados, películas, y sobre todo, niños, jóvenes y adultos abrazando su símbolo como el máximo defensor del bien. Ver a todos esos rostros iluminados por sus historias llenaba de orgullo su corazón. Superman no existía en ese mundo, pero era evidente que su legado era universal. Entre los fragmentos de la historia, algo más captó su atención. Los primeros bocetos de un personaje distinto, uno que conocía bien. Akira Toriyama trabajaba en los primeros diseños de Goku, y al ver aquello, Superman soltó una pequeña risa. Ahora, el guerrero Saiyajin y él estaban conectados, en este universo y más allá, compartiendo la misma misión: proteger. Aunque no conocía los nombres de quienes estaba viendo en ese universo, podía ver cómo sus creaciones transformaban a generaciones a lo largo del mundo, confirmando lo que Goku le había contado tiempo atrás. Con el cubo apagándose, Superman se quedó en silencio, asimilando lo que acababa de presenciar. Se levantó con una renovada serenidad, listo para su próxima gran prueba. Cuando salió de la fortaleza de la soledad, sus amigos lo esperaban. Bruce, Diana, Goku, Bárbara y Bulma estaban allí, pero también estaban Lois Lane y los demás que formaban parte de su vida. Incluso Kara había llegado, la joven kryptoniana estaba ya adaptada a su nueva vida. Central City y la de Ola habían acogido de gran manera, encontrando en la familia Danvers a unos grandiosos anfitriones y por qué no, también familia. Cada despedida fue sentida. Bruce, siempre pragmático, solo le ofreció una firme sacudida de manos, sus palabras encapsuladas en una mirada. Diana, conmovida, lo abrazó, sabiendo que este adiós no era definitivo, pero aún así difícil. Goku, siempre optimista, le dio una sonrisa confiada, diciendo que lo vería pronto, listo para el próximo combate. Finalmente, llegó el turno de Lois. Ella lo miró con lágrimas contenidas, intentando ser fuerte, pero su amor por él era demasiado profundo para no sentirse afectada. «Prométeme que regresarás, Clark», le dijo, su voz quebrándose mientras lo abrazaba con todas sus fuerzas. Superman acarició su cabello y la sostuvo cerca. Este adiós era el más duro de todos. «Lo prometo, Lois. Cuando regrese, nos casaremos y construiremos una vida juntos. No importa cuánto tiempo tome, regresaré para estar contigo». Lois sonrió a través de las lágrimas, sabiendo que debía confiar en él. Le dio un último beso lleno de amor, sellando la promesa entre ambos. Superman se apartó lentamente, flotando en el aire mientras todos lo observaban. Miró por última vez a sus amigos, a su mundo, al hogar que tanto amaba. Sabía que lo estaba dejando en buenas manos. Con una última mirada a Lois, se lanzó hacia el cielo, rompiendo la barrera del sonido a una velocidad impresionante, dirigiéndose al sol. Su vuelo fue rápido, cada segundo lo acercaba más al astro que lo había dotado de su inmenso poder.
A medida que entraba en las capas exteriores del sol, el calor era intenso y la radiación se sentía como millones de agujas perforando su piel. El dolor era insoportable al principio. Las marcas en su cuerpo, causadas por el exceso de radiación solar, parecían quemar con más intensidad, haciendo que su vuelo se tambaleara. Pero no se detuvo. Sabía que el núcleo del sol era su única esperanza, la única manera de sanar. Luchó contra el dolor, concentrándose en llegar al centro, donde la radiación era más pura. A medida que se adentraba más en el sol, la radiación comenzó a cambiar. Se volvía más intensa, pero menos dañina. Cada segundo que pasaba, el dolor disminuía gradualmente, hasta que finalmente, al cabo de horas de esfuerzo, Superman llegó al núcleo. Allí, rodeado de luz y energía, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: equilibrio. Su cuerpo, desgastado y quebrantado, comenzó a estabilizarse. La radiación pura del sol inundaba cada célula de su cuerpo, no como un enemigo, sino como un bálsamo. Supo en ese momento que el proceso de sanación había comenzado. El sol lo envolvía completamente, su luz cegadora y su energía infinita fluyendo por sus venas. Y así, en el corazón de la estrella que lo alimentaba, Superman se entregó a la larga y ardua batalla por su vida, con la esperanza de que algún día, cuando todo terminara, volvería a la Tierra, a Lois, a sus amigos, y al mundo que tanto amaba. En el vacío. Perpetua se encontraba en las profundidades de su prisión cósmica, un lugar más allá de la percepción de la mayoría de los seres vivos. Había pasado eones encerrada, observando la lenta evolución de los universos, sin poder intervenir, mientras el multiverso seguía su curso. Pero ahora, ese largo encarcelamiento estaba cerca de terminar. Sentía su fuerza regresar poco a poco, como un río subterráneo que empezaba a desbordar sus límites. Cada célula en su cuerpo recuperaba el poder ancestral que alguna vez le permitió crear y destruir universos con un simple pensamiento. Su energía crecía como una llama oculta, avivada por siglos de paciencia. Para la mayoría, los meses que faltaban podrían haber parecido eternos, pero para Perpetua, eran solo un parpadeo. Había esperado millones de años, y ahora, esa larga espera estaba llegando a su fin. Mientras meditaba sobre su inevitable regreso, una sonrisa oscura se extendió por su rostro. Podía sentir cómo la realidad temblaba ante su inminente despertar. Nadie estaría preparado para lo que venía. Cuando me libere, pensó con una confianza inquebrantable, ningún ser podrá oponerse a mí. Ni este Goku, cuya fama ha comenzado a resonar en los rincones del multiverso, ni sus hijos, ni los ángeles más poderosos del cielo. Ni siquiera Lucifer o Michael, aquellos que una vez se creyeron mis iguales o incluso superiores. Todos caerán ante mí. La prisión a su alrededor, hecha de los vestigios más antiguos del multiverso, empezó a resonar con su poder creciente. Cada vibración era una señal de que su regreso estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. No había prisa en su mente, no la necesitaba. Su poder no solo era inmenso, era infinito, y cada instante la acercaba a su forma completa. El universo, el multiverso mismo, se volverían frágiles bajo su control. El destello de su mirada reflejaba su creciente convicción. La seguridad en su victoria era tan firme como el propio tejido de la realidad. No había espacio para la duda en su ser. Los errores del pasado no se repetirían, y esta vez, se aseguraría de que todos los que se atrevieran a oponerse fueran aplastados sin piedad. Ni Goku, ni ningún otro podrá detenerme, se repitió, susurrando con un eco que resonaba en los confines del multiverso. La inmensidad de su poder le daba una calma peligrosa. Sabía que con el tiempo suficiente, su restauración sería completa, y cuando eso ocurriera, la diosa que había sido antaño se alzaría, más fuerte y más decidida que nunca. Con cada instante que pasaba, Perpetua sentía cómo su dominio se expandía, su conexión con las fuerzas primordiales se fortalecía. No necesitaba precipitarse. El momento oportuno llegaría, y cuando lo hiciera, sería imparable. Tierra Cero. La sala de la justicia se encontraba en su usual calma, un imponente monumento al poder y la unión de los héroes más poderosos de la Tierra. Sin embargo, esa paz pronto se vería rota por un descubrimiento inquietante. Sentados alrededor de una amplia mesa de cristal, los miembros de la Liga de la Justicia esperaban a que Batman compartiera la razón por la que los había convocado de manera urgente. Superman, Diana, Flash y otros héroes intercambiaban miradas de incertidumbre, conscientes de que algo extraño estaba ocurriendo. Bruce permanecía de pie, con la mirada fija en la proyección holográfica que flotaba sobre la mesa.
Sus ojos analizaban cada detalle de los datos que acababa de recolectar, su ceño fruncido mostraba una preocupación que rara vez compartía abiertamente. «Tenemos un problema», comenzó, con esa voz grave y firme que solía preceder a las peores noticias. Con un gesto, activó la proyección que mostraba el mapa del multiverso, una estructura en constante cambio de mundos y universos alternos que brillaban como estrellas. Uno a uno, los universos conocidos aparecían marcados en diferentes colores, pero lo que llamó la atención fue una anomalía. Un nuevo punto, brillante y enigmático, que no estaba allí antes. Esto, continuó Batman, señalando el nuevo destello, es un universo que no existía en nuestros registros. Ha aparecido recientemente, y no sabemos cómo ni por qué. La sala quedó en silencio por un momento. Todos miraban la proyección con incredulidad. ¿Un nuevo universo?, preguntó Superman, su rostro de acero reflejando una extraña mezcla de curiosidad y preocupación. Eso no es posible, los universos no aparecen de la nada. Batman asintió lentamente, sus ojos oscuros aún clavados en la imagen. Exactamente. Pero está ahí. Y no es un error. Esta anomalía ha sido detectada por varios sistemas. Mi análisis indica que fueron ellos quienes abrieron la puerta, es como si ellos estuvieran anunciando con algún tipo de máquina o magia que están ahí, la cual emite un pulso de energía diferente. Lo que se me ocurre es que hayan creado algún tipo de dispositivo o máquina que parece estar explorando otros universos, o mediante magia hayan logrado salir del velo que los oculta. Flash, que había estado en silencio hasta ese momento, frunció el ceño. ¿Entonces este universo nos está observando? ¿Eso es lo que estás diciendo? Bruce lo miró de reojo, con ese gesto impenetrable que solía mantener en las situaciones más serias. Exactamente. Parece que no solo están viendo otros universos, sino que, sin saberlo, están emitiendo una señal. Y eso los ha puesto en el radar de alguien más. Diana, con su elegancia habitual, se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con preocupación. ¿Quién más lo ha notado? Batman respiró hondo. Sabía que la respuesta provocaría más tensión de la que ya se respiraba en la sala. No estamos solos en esto. El Batman quería ya debe haber detectado la presencia de este universo, no hay razón para que aún no lo haya hecho. Un escalofrío recorrió la sala. El nombre del villano era suficiente para hacer que la atmósfera se volviera más densa. Superman apretó los puños, su rostro mostraba una mezcla de frustración y determinación. Entonces, este nuevo universo ya está en peligro, dijo Clark, con una sombra de tristeza en su voz. Batman asintió. Y no solo eso. Si él ya lo ha notado, es solo cuestión de tiempo antes de que otros lo hagan también. Este nuevo universo puede estar lleno de seres que no comprendemos, que no conocemos. Si el Batman quería lo ve como una amenaza o una oportunidad, no dudará en atacarlo. Diana, con el semblante severo, añadió. No podemos dejar que eso ocurra. Si este nuevo universo es vulnerable, entonces tenemos que prepararnos. No sabemos con qué clase de poder estamos lidiando, pero no podemos ignorarlo. Superman miró la proyección, su mente ya trabajando en cómo podrían intervenir sin causar más problemas. Este universo recién descubierto podía estar lleno de seres que jamás imaginaron que existían otros mundos más allá del suyo. ¿Cómo es posible que hasta ahora no hayamos detectado su existencia?, preguntó Flash, su mirada llena de dudas. Si siempre ha estado ahí, ¿por qué aparece justo ahora? Batman ajustó su capa y respondió, su tono más grave de lo habitual. Eso es lo que me preocupa. Es como si este universo hubiera estado oculto, invisible para todos nosotros. Hasta ahora. Algo han hecho que ha roto esa barrera. Algo ha cambiado, y no sabemos exactamente qué es. Superman cruzó los brazos, su expresión seria mientras trataba de procesar lo que eso significaba. Si el Batman quería va tras ese universo, lo hará con toda su fuerza. Y no sabemos qué o quiénes están allí para defenderlo. La Liga compartió miradas cargadas de preocupación y urgencia. Sabían lo que el Batman quería era capaz de hacer. Y ahora, este universo desconocido estaba expuesto, vulnerable, al alcance de una de las mentes más peligrosas del multiverso. Diana fue la primera en romper el silencio, con la mirada decidida. Tenemos que actuar. Este universo no puede quedar desprotegido. Ya hemos visto lo que ocurre cuando él toma el control de un mundo. No podemos permitir que eso suceda de nuevo.
Batman, siempre metódico, ya estaba calculando los próximos pasos. Tendremos que observar este universo más de cerca. No sabemos qué clase de seres lo habitan, pero algo me dice que no será un universo ordinario. Y con eso, la Liga de la Justicia se preparaba para enfrentarse a una nueva amenaza, una que no solo traía consigo la incertidumbre de un nuevo universo, sino la sombra oscura de uno de los peores enemigos que habían enfrentado. Mientras tanto, en algún oscuro rincón del multiverso, alguien más también había notado el destello de ese nuevo universo. Universo 53. El tiempo pasaba y Bruce seguía entrenando, había decidido que era hora de mostrarles a sus amigos su nuevo estado, por lo que decidió hacerles una visita. Goku y Diana entrenaban en las afueras de Londres, la tarde caía sobre las montañas y bosques comenzando ya a oscurecer. Ambos estaban en el cielo, flotando en las alturas, lejos de cualquier vista no deseada, disfrutando de un momento de relajo y descanso. La vista del atardecer era algo a lo que cada vez que podían, se elevaban para presenciarlo. ¿Cómo crees que esté Clark? Diría Diana, ya ha pasado tiempo desde que se fue, solo espero que los cálculos de Bulma hayan sido correctos y de verdad esté mejorando. Él está bien, le diría Goku, puedo sentir su ki estable, poco a poco está mejorando. Así ambos estaban, uno al lado del otro cuando la sorpresa los hizo saltar del susto. Me alegro que estén bien, diría Batman hablando detrás de ellos y haciendo que Diana dé un pequeño grito por la sorpresa mientras se volteaba a ver a su amigo a 1 metro de ellos. Pero lo que más le impresionó a Diana fuera que Bruce no estaba en su nave, o usando algún artefacto diseñado por Bulma. Bruce estaba flotando junto a ellos en el cielo, Batman ahora volaba. Mientras que Diana no salía de su asombro, Goku, comprendiendo lo ocurrido no pudo más que levantar sus brazos de manera infantil, celebrando como niño por ver a Bruce en ese lugar. Finalmente lo lograste, serían los casi gritos del Saiyajin. Batman lo miraba con satisfacción, la alegría genuina en los ojos de Goku era algo que Bruce notaba y agradecía. Diana por otro lado comenzaría a bombardearlo con preguntas de todo tipo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo lograste? ¿Y por qué no nos habías contado? Serían algunas de las preguntas que la amazona tenía para Bruce. Bruce entonces le contaría lo ocurrido a ambos, aunque Goku comprendía todo, los detalles le eran desconocidos, sobre todo el por qué no había logrado sentir su presencia. Hace ya bastante tiempo que Goku me había estado enseñando el uso del ki, comenzaría pero lamentablemente no lograba avances, tenía un bloqueo emocional que me impedía avanzar como hubiera deseado. Fue entonces cuando ocurrió lo del Joker, que esa barrera finalmente se rompió, diría Bruce. Esa misma noche, luego de que Clark y yo regresamos de Themyscira, me puse a meditar, y ahí fue que todo cobró sentido, continuaba Bruce relatando mientras permanecían aún flotando los tres en el cielo. Con todo el entrenamiento que habíamos tenido antes, cuando finalmente logré sentir el ki, fue que todo se dio mucho más rápido. Goku lo miraba con una sonrisa en los labios, pero algo no le cuadraba. ¿Por qué no puedo sentir tu energía? Sería la pregunta del Saiyajin a lo que Diana se uniría. Con el susto inicial y la emoción de verlo con ellos ahí había olvidado por completo ese detalle. ¿Recuerdas cuando Lincoln March atacó sin ser detectado? Bruce miraba de Goku esperando que éste recordara aquel día. Ni me lo digas, respondería el Saiyajin no queriendo recordar la muerte de su amiga. Él estaba usando esto. Bruce entonces les mostraría un pequeño aparato unido a su cinturón. Esto me permite eliminar mi registro de energía por completo, eso lo sé ya que si tú no fuiste capaz de detectarme cuando llegué, no creo que alguien más pueda hacerlo. Tienes un punto, le diría Diana. Pero te recomiendo que no lo actives mucho, si algo te pasara no podríamos buscarte o ayudarte. Diana tiene razón, le diría Goku, aunque ahora seas más fuerte no puedes confiarte. Comprendo, diría Bruce mientras desactivaba el dispositivo y revelando de paso el aumento considerable en su energía, lo que obviamente sería notado por Goku y Diana. Goku ya lo había intuido, ahora que Bruce lograba controlar su propia energía, el aumento sería rápido, su cuerpo comenzaría a habituarse poco a poco a ese cambio. Tu fuerza se ha más que duplicado, diría Goku. Ahora puedo levantar un poco menos de 1 tonelada, respondería Bruce comprendiendo hacia dónde quería llegar Goku. No te preocupes, le diría, estoy consciente de que debo controlarla para no lastimar a alguien.
Al principio me costó un poco, rompía los equipos de entrenamiento pero comencé a habituarme y ya puedo controlarla mucho mejor, solo me quedan algunos aspectos, sobre todo el vuelo a altas velocidades aún no lo domino como desearía. Así seguirían conversando los tres, Goku le daría algunos consejos para mejorar su manejo, cosa que Bruce agradecería. La noche ya caía sobre la ciudad, dejando a tres amigos flotando en la oscuridad, apreciando en la lejanía las luces de la ciudad que iluminaban su camino. Fin capítulo 94. Próximo capítulo. Miedo.